Buenas noches, jóvenes. Esperando en Dios que cada uno de ustedes se encuentren bien junto a sus familiares. Bienvenidos a GECAP, comprometido con la enseñanza, y a su última clase del curso de Administración de Medicamentos. Es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar de inmediato porque la clase está un poquito extensa. Además de los temas que tenemos pendiente para tratar hoy, vamos a hacer un pequeño resumen de algunos de los puntos más importantes que vimos durante toda la clase. Entonces, me permiten, voy a iniciar con la presentación. Bien, jóvenes, vamos a iniciar con el resumen de la clase anterior. La clase número 4 estuvo centrada en el análisis del protocolo de los 10 correctos, los signos de alerta, el registro clínico y la comunicación efectiva. Se desglosaron los 10 correctos como práctica operativa y ética. Con ejemplos clínicos y errores frecuentes, se trabajó la identificación precoz de reacciones adversas, diferenciando eventos esperados e inesperados, y se integraron criterios internacionales para activar protocolos. El registro clínico se presentó como evidencia legal y trazable, destacando su impacto en la continuidad del cuidado. Finalmente, se reforzó el rol del profesional de enfermería como mediador entre prescripción y administración, promoviendo una comunicación clara, educativa y coordinada. Bien, ¿cuáles aspectos claves debemos conocer sobre un medicamento antes de administrarlo? Nombre y clasificación, como habíamos dicho, la denominación genérica, que es el principio activo que tiene el medicamento, y el nombre comercial que le da el fabricante. Grupo farmacológico y sistema al que pertenece. Grupo farmacológico se refiere a si es un antibiótico, un analgésico, un corticosteroide, y al sistema al que pertenece, es decir, el sistema en el organismo que va a recibir el medicamento, donde va a ser su acción terapéutica. Las indicaciones terapéuticas también es uno de los aspectos claves, es saber las patologías o condiciones para las que está indicado el medicamento que vamos a administrar, y la justificación clínica, ¿por qué voy a utilizar? Mecanismo de acción, que viene siendo cómo el medicamento va a actuar en el organismo, y los órganos o los sistemas que se van a ver involucrados con la acción de dicho medicamento. Las vías de administración, cuáles son las recomendadas para el medicamento, las consideraciones técnicas y de bioseguridad para cada vía, dosis y frecuencia, la dosis estándar por edad, peso o por la condición, porque también dependiendo de la enfermedad que tenga nuestro paciente, se reajusta la dosis del medicamento, aunque quizás por peso sea una dosis mayor, porque hay dosis mínimas y dosis máximas también. Intervalos de administración y duración del tratamiento, o sea, cada qué tiempo se va a administrar ese medicamento durante el día y cuántos días va a durar ese tratamiento. Efectos adversos y reacciones, efectos secundarios frecuentes y graves, signos de alerta y protocolos de notificación. También debemos conocer las contraindicaciones y las precauciones, situaciones clínicas en las que no debe utilizarse, por ejemplo, en lactancia o una persona que tenga cierta enfermedad y que si es nefrotóxico, que se va a excretar por la orina y la persona tiene una enfermedad renal, interacciones con otros medicamentos o con los mismos alimentos, almacenamiento y estabilidad, condiciones de conservación, temperatura, luz, humedad. Es decir, si el medicamento debe almacenarse en refrigeración o si a temperatura ambiente está bien, o si debemos evitar cierta temperatura extrema, si debe estar protegido de la luz o de la humedad. Caducidad y criterios de descarte seguro, ya pues cuando vence el medicamento y cómo debemos desecharlo.
Errores frecuentes y medidas preventivas. Confusiones comunes en nombre, dosis o vía. Estrategias para prevenir esos errores como la doble verificación y la trazabilidad. Y por último, la responsabilidad ética y legal, el rol del profesional en la administración segura y las normativas locales e internacionales aplicables, como mencionamos la clase anterior. Entonces, aquí le tengo esas claves, esas 10 claves aplicadas a un medicamento en específico para que tengan una idea de cómo se relaciona cada clave con ese medicamento. Elegí para el ejemplo la ceftriaxona. ¿Cuál es su nombre y clasificación? El genérico es ceftriaxona, nombre comercial puede ser Rosefin, Cefris, hay muchos nombres comerciales. Clasificación es un antibiótico betalactámico del grupo de la cefalosporina de tercera generación. ¿Sistema que afecta? Afecta al sistema inmunológico y al sistema infeccioso, actuando sobre las bacterias. ¿Qué indicaciones terapéuticas tiene? Para infecciones bacterianas graves como meningitis, neumonía, septicemia, infecciones urinarias, abdominales, óseas y articulares, profilaxis quirúrgica en ciertos procedimientos. O sea que a veces cuando realizan un procedimiento quirúrgico, una cirugía, aunque el paciente no esté infectado, a modo de prevención, como profilaxis, se le administra una dosis de un antibiótico. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al bloquear las enzimas trapeptidasas. Provoca lisis bacteriana, o sea que destruye las bacterias por debilitamiento estructural. Actúa principalmente sobre bacterias gram negativas y algunas gram positivas. Ese es el mecanismo de acción de la ceftriaxona. ¿Cuál es la vía de administración? Se administra por vía intramuscular o por vía intravenosa. Sí. No se administra por vía oral, es solamente un medicamento inyectable. Y requiere técnica aséptica estricta y dilución adecuada. Porque una técnica aséptica estricta va a ser inyectada, sea por vía intravenosa o intramuscular, entonces debemos de higienizar bien el área por donde la vamos a administrar. Y una dilución adecuada. Agua inyectable, agua para inyección, es el líquido necesario para diluir este medicamento. Entonces, la dosis frecuencia, ahí ven según sea adulto o niño, la dosis como sería por miligramo kilo día, la duración que no requiere ajuste renal, en una insuficiencia hepática grave, entonces ahí sí se reajusta. ¿Cuáles son los efectos adversos y reacciones? Los más comunes son diarrea, náuseas, erupciones cutáneas. Hay otras que son graves y hay signos de alerta como fiebre persistente, ictericia, que es el color amarillento, y dificultad respiratoria. También tenemos que ver las contraindicaciones para los medicamentos, así como también las precauciones. O sea, si alguien es alérgico a la cefalosporina o penicilina, pues no se le debe administrar ceftriaxona. Los neonatos con hiperbilirrubinemia, estos son los niños recién nacidos, los menores de 1 mes de edad, que tienen los niveles de bilirrubina elevados. No mezclar con soluciones que contengan calcio. Almacenamiento y estabilidad tiene que ser seco, conservar a temperatura ambiente y la solución reconstituida, es decir, cuando el medicamento ya está preparado, se debe utilizar en menos de 24 horas si se mantiene refrigerada. Si no se mantiene refrigerada, hay que descartarla de inmediato. Evitar la exposición directa a la luz y al calor. Errores frecuentes y medida preventiva, confusión con otra cefalosporina, quizá de otras generaciones, administración rápida, sin dilución adecuada, mezcla con soluciones incompatibles, la prevención, la doble verificación, uso de etiquetas claras. Y en el número 10, responsabilidad ética y legal, tenemos que verificar la prescripción médica y las alergias previas, por lo mismo que mencionamos. Si el paciente es alérgico a la cefalosporina, entonces no se le debe administrar. Aplicar técnica estéril, registrar lote, dosis, vía, hora, notificar reacciones adversas según el protocolo institucional y cumplir con normativas de farmacovigilancia y bioseguridad. Aquí vimos todos estos 10 aspectos claves aplicados a un medicamento. Bien. Vamos a iniciar con nuestra clase 5, prevención de errores y vigilancia farmacológica en enfermería.
Esta clase marca el cierre del curso con un enfoque integrador sobre la seguridad clínica y el rol activo del profesional de enfermería en la prevención de errores. Se abordarán tipos de errores más frecuentes en la administración de medicamentos, sus causas operativas y estrategias efectivas para evitarlos. Además, se analizarán los sistemas institucionales de notificación como herramientas clave para el aprendizaje colectivo y la mejora continua. Bien. Se profundizará en la vigilancia farmacológica como responsabilidad ética y técnica del personal de enfermería, destacando su papel en la detección precoz de eventos adversos y en la comunicación efectiva con el equipo interdisciplinario. Finalmente, se integrará el principio de bioseguridad como eje transversal en la práctica diaria, reforzando la cultura de cuidado, trazabilidad y prevención. Esta clase busca consolidar los aprendizajes previos, promoviendo una práctica profesional rigurosa, reflexiva y alineada con los estándares internacionales. Bien, ya vimos en la clase anterior algunos de los tipos más frecuentes y cómo prevenirlo. Vamos a hacer un breve recuento. Estos errores en la administración de medicamentos incluyen confusión entre nombres similares, fallos en la prescripción, omisión de dosis y errores en la vía o el momento de administración. Este momento se refiere a la hora en que debe ser administrado. La prevención se basa en protocolos estandarizados, o sea, son protocolos que crea el centro hospitalario donde el paciente está recibiendo la atención. Se crean ahí para que cada quien accione de la misma manera y evitar con esto incurrir en errores. Sistema de notificación, educación continua y cultura de seguridad. La Organización Mundial de la Salud, en su iniciativa Medicación sin Daño, identifica los errores de medicación como una de las principales causas de daño evitable, o sea, puede ser evitable en los sistemas de salud. Para reducir su impacto, propone un marco estratégico centrado en 3 áreas prioritarias, que son situaciones de alto riesgo, transiciones asistenciales y polimedicación inapropiada. Los errores más frecuentes son la confusión entre medicamentos o envases similares, selección inapropiada del medicamento, quizás no fue el medicamento que se indicó, pero se cometió un error al recibirlo o al tomarlo para cargarlo y ya ahí hay una selección inapropiada. Errores en las prescripciones, transcripción o dispensación. Entonces, cuando el doctor la indica o cuando quizás la va a transcribir o cuando se despacha. A eso se refiere con dispensación, cuando se despacha el medicamento. Administración incorrecta o la dosis incorrecta o la vía incorrecta o la hora a la que no correspondía o a un paciente equivocado, que es aún peor, especialmente en entornos de alta presión. En esas áreas que son críticas, que son de alto riesgo, como por ejemplo una unidad de cuidados intensivos, o sea, de adulto, neonatal, pediátrica, un área de emergencia, que son áreas que a veces se trabaja bajo presión, porque hay que brindar una atención bastante oportuna. Entonces a veces se puede cometer el error de administrar algo incorrecto por la presión. No todos manejan el trabajo bajo presión. Falta de monitoreo o seguimiento, no detectar reacciones adversas o no ajustar dosis según la evolución clínica del paciente. El paciente quizás ya ha ido evolucionando satisfactoriamente y la dosis quizás sigue a dosis máxima. Entonces, esto también es un error y puede causar daño a nuestro paciente. ¿Qué estrategia de prevención se recomienda? Aplicación rigurosa del protocolo de los 10 correctos, como vimos en la clase pasada, uso de sistemas de notificación institucional o el internacional, que promueve un reporte de errores sin sanción como herramienta de aprendizaje colectivo, capacitación continua del personal de salud en farmacovigilancia, en lectura de etiquetas, en cálculo de dosis y en comunicación efectiva. Diseño seguro de medicamentos y etiquetado claro, recomendaciones dirigidas a la industria farmacéutica y agencias reguladoras para evitar confusiones. Es decir, que cuando hay esos medicamentos que son muy parecidos, pero que son ellos diferentes, solo es parecido el envase,
y quizás hasta la forma de escribir en la etiqueta, se le puede enviar una comunicación a la farmacéutica para ver si se puede tomar en cuenta y diferenciarlo en una próxima fabricación. Fomento de la cultura de seguridad, promover entornos donde se priorice la prevención, la trazabilidad y el trabajo en equipo. Ahora vamos a hablar un poquito más detallado sobre el sistema de notificación y el aprendizaje institucional, que lo mencionamos, solo hicimos mención en la clase pasada. Según la Organización Mundial de la Salud, los sistemas de notificación y aprendizaje institucional son herramientas clave para reducir los errores de medicación, promover la mejora continua y fortalecer la seguridad del paciente. Deben ser confidenciales, no punitivos y orientados al análisis colectivo. Confidencial, lo que se reporta ahí, no debe ser de conocimiento público de alguien que no es ajeno a la institución o aunque sea perteneciente a la institución, que no tenga que ver directamente con esa situación. No punitivos, o sea, no culpar, sino buscar soluciones y orientados al análisis colectivo. En su informe, Sistemas de Notificación y Aprendizaje sobre Errores de Medicación, establece que los errores de medicación son una causa significativa de daño evitable en los sistemas de salud. Para enfrentarlos, recomienda implementar sistemas institucionales de notificación que permitan identificar incidentes, analizarlos y generar aprendizaje organizacional. Es decir, estas situaciones se pueden manejar a nivel institucional, pero llega un momento también que hay que notificarlo al organismo correspondiente, que sería la Organización Mundial de la Salud, y también ellos tienen un formulario en el cual se puede realizar. Notificación de reacciones adversas y errores de medicación. La notificación de reacciones adversas y errores de medicación se realiza a través de sistemas nacionales de farmacovigilancia, utilizando formularios estandarizados que pueden ser físicos o digitales según el país y la institución. Ahora vamos a explicar cómo se hace este proceso. Vamos a ver quién puede notificar, qué se debe notificar, dónde se notifica, cómo se notifica, qué requisitos debe cumplir el formulario y qué pasa después de esa notificación. ¿Cómo se realiza esta notificación según la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién puede notificar? Los profesionales de la salud como enfermería, medicina y farmacia. Los pacientes y cuidadores también pueden notificar. Y las instituciones de salud y fabricantes. ¿Qué se debe notificar? Bueno, se debe notificar sospechas de reacciones adversas a medicamentos, que son los RAM, errores de medicación en prescripción, dispensación o administración, fallos terapéuticos o problemas de calidad del producto. Ahora bien, ¿dónde se notifica? Se notifica en el Centro Nacional de Farmacovigilancia del país. Por ejemplo, aquí en mi país, República Dominicana, está en el DIGEMAS, que es la Dirección General de Medicamentos, y en el Ministerio de Salud Pública el formulario se llama CNFB, que quiere decir que es el Consejo Nacional de Farmacovigilancia, Centro Nacional de Farmacovigilancia. Así como en nuestro país, hay otros países que también tienen su propio formulario, pero hay varios países que no lo tienen y que lo pueden realizar en el de la Organización Mundial de la Salud. Se notifica también en la institución de salud a través de comité de farmacovigilancia o de calidad y en plataformas internacionales como VigiFlow, gestionada por el Uppsala Monitoring Center, que es un colaborador oficial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se notifica? Mediante un formulario de notificación individual. O sea, no es colectivo. Por cada situación se va a llenar un formulario por cada paciente. Esto incluye datos del paciente, medicamento sospechoso, descripción del evento, evolución clínica y datos del notificante. Puede ser en papel, es decir, que puede ser físico, pero puede ser también mediante un PDF institucional o vía web, directo en la plataforma. En algunos países se usa el formulario SIOMS 1, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, para reportes estandarizados. Ahí le dejé el enlace
de la página por si quieren ir a checarlo, revisarlo, está en inglés. ¿Qué requisitos debe cumplir el formulario? Ser claro, confidencial y accesible. Permitir trazabilidad del evento sin comprometer la identidad del paciente o del profesional. Incluir campos obligatorios para análisis técnico como fecha, dosis, vía, evolución y desenlace. ¿Qué pasa después de la notificación? El reporte es analizado por el equipo técnico del Centro de Farmacovigilancia. Si se detecta una señal de alerta, se emiten recomendaciones, alertas sanitarias o se modifica el uso del medicamento. Se genera retroalimentación institucional para fortalecer la cultura de seguridad. Estos son los pasos que debemos dar para reportar en el formulario de reacciones adversas. Entonces, en nuestros centros hospitalarios, si desconocemos el proceso, se puede preguntar si el centro cuenta con un formulario para este tipo de informe. Y ya de lo contrario, como le dije, puede hacerse por el formulario internacional. Bien. Les recuerdo, jóvenes, que todavía pueden aprovechar la oportunidad para obtener el certificado GCAP con el pago de los 50 soles, los $14 estadounidenses, que este certificado les sirve para reforzar su currículum ante una nueva oportunidad de empleo y que está avalado por la internacional Google Workspace for Education. Entonces, tienen la oportunidad todavía de certificarse, se pueden comunicar con los administradores del grupo de WhatsApp y ellos le darán la información del lugar. Vamos ahora a hablar sobre las características esenciales de los sistemas según la Organización Mundial de la Salud. Confidencialidad y enfoque no punitivo. El personal debe sentirse seguro al reportar errores sin temor a sanciones. Por eso es que se menciona y en varias veces de que no debe ser punitivo, porque a veces si yo tengo la idea o ya se ha manejado así en una ocasión anterior y siento que me van a atacar, que me van a culpar, que me van a sancionar, quizás decida callar algún error que no es correcto, pero por temor a que se tome represalia contra mí, entonces decido callar. Entonces, para que la persona no se sienta perseguido, no se sienta atacado y se sienta en la libertad y con la seguridad de reportar cualquier informe, pues se debe manejar así, de manera colectiva, para tomar medidas correctivas y educativas, no para sancionar. Accesibilidad y simplicidad. Los sistemas deben ser fáciles de usar. A más complejidad, pues la persona menos lo comprenden y menos lo van a utilizar. Disponibles en todos los turnos, sea en turno matutino, vespertino, nocturno, fines de semana, día de fiesta, que estén disponibles siempre y accesibles para todo el equipo clínico. O sea, no deben ser limitados, debe ser accesible para todo el que pueda manejarlo. Análisis sistemático de los datos. Los reportes deben ser revisados por equipos multidisciplinarios que identifiquen causas, raíz y patrones recurrentes. Es decir, que si se repite una y otra vez, que pueda ser identificado para poderse solucionar. Retroalimentación activa. Es fundamental que los profesionales reciban información sobre las acciones tomadas tras los reportes para fortalecer la cultura de seguridad. Es decir, que no se quede, se informó y ya como que eso se quedó en el olvido. No, luego de que eso ya se investigue, se analice la respuesta al consenso a la cual se llegue. Entonces, esa respuesta se debe informar a las personas que estuvieron involucradas para que sepan el desenlace y qué medidas se iban a tomar. Integración en la farmacovigilancia. Los errores de medicación deben ser compartidos con los centros de farmacovigilancia para ampliar el aprendizaje a nivel nacional y también internacional. Aprendizaje colectivo. Más allá de corregir errores individuales, el sistema busca transformar prácticas, rediseñar procesos y prevenir daños futuros. Mejora continua.
Los datos recopilados permiten ajustar protocolos, capacitar al personal y rediseñar entornos clínicos más seguros. Fortalecimiento de la cultura de seguridad. La notificación se convierte en una práctica ética y profesional que refuerza el compromiso institucional con el cuidado del paciente. ¿Cuál es el rol del profesional de enfermería en la vigilancia farmacológica? Según la Organización Mundial de la Salud, el profesional de enfermería cumple un rol esencial en la vigilancia farmacológica, siendo responsable de detectar, registrar y notificar reacciones adversas, educar al paciente y promover el uso seguro de medicamentos como parte de una cultura institucional de seguridad. El médico sabemos que indica el medicamento, es el responsable de hacer la prescripción, pero realmente el personal de enfermería es el que trabaja con el medicamento y directamente con el paciente. Por eso tiene un rol tan importante en este aspecto. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la farmacovigilancia es una estrategia clave para reducir el daño evitable asociado al uso de medicamentos. En este contexto, el personal de enfermería desempeña funciones críticas que van más allá de la administración directa, posicionándose como agente activo en la seguridad terapéutica. Nuestro rol no se limita solo a administrar el medicamento. Como hemos visto en el transcurso de las 4 clases anteriores, nuestro trabajo inicia desde que el medicamento ha sido prescrito. Entonces, somos clave en este proceso. ¿Cuáles son las funciones específicas del profesional de enfermería en farmacovigilancia? Detección precoz de reacciones adversas. La enfermera está en contacto directo con el paciente, lo que le permite identificar signos clínicos de eventos adversos que podrían pasar desapercibidos. Esta observación continua es vital para activar protocolos de respuesta temprana. El médico por lo general no está presente cuando se administran los medicamentos, entonces la enfermera o enfermero es quienes siempre están más cercanos al paciente. Notificación sistemática y trazable. La Organización Mundial de la Salud promueve sistemas de notificación institucionales donde el personal de enfermería debe registrar los eventos adversos de forma clara, completa y sin temor. Esta práctica contribuye al aprendizaje organizacional y a la mejora continua. Educación al paciente y su entorno. También el profesional de enfermería es quien más se encuentra involucrado en la educación del paciente. Tiene la responsabilidad de informar sobre el uso correcto del medicamento, posibles efectos secundarios y medidas preventivas. Según la Organización Mundial de la Salud, un paciente informado es un paciente más seguro porque él mismo se involucra en su cuidado, en su seguridad. Promoción de la cultura de seguridad. La enfermera lidera prácticas seguras en la administración, fomenta la comunicación efectiva con el equipo interdisciplinario y participa en auditorías clínicas, análisis de causa, raíz y rediseños de proceso. Participación en la mejora institucional. En algunos sistemas, el personal de enfermería colabora en la revisión de incidentes y en la implementación de estrategias para reducir riesgos, integrando la bioseguridad como eje transversal. Hay instituciones que en los comités integran, sea el gerente de enfermería o al enfermero que pertenece al programa de control de infecciones de atención relacionada a la salud. Entonces, por eso también colaboramos con la revisión de incidentes y trabajamos en las estrategias correctivas. Integración de la bioseguridad en la práctica diaria. Vamos a ver cómo se relaciona la bioseguridad en la práctica diaria de la administración de medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, la integración de la bioseguridad en la práctica diaria implica aplicar medidas de protección basadas en la evidencia, fortalecer la cultura institucional de seguridad y garantizar la trazabilidad en todas las actividades clínicas, desde el manejo de medicamentos hasta la gestión de residuos. La Organización Mundial de la Salud define la bioseguridad como el conjunto de principios, prácticas y medidas destinadas a proteger la salud del personal,
los pacientes y el entorno frente a riesgos biológicos, químicos o físicos. Su integración en la práctica diaria no se limita a los laboratorios. La bioseguridad no tiene que ver solamente con los fluidos que se manejan, con las muestras que se manejan en los laboratorios clínicos, sino con todo el centro hospitalario, incluyendo las áreas en donde no se brinda atención directa a los pacientes. Su integración no abarca solo a los laboratorios, sino que abarca todos los niveles de atención clínica, especialmente en contextos de administración de medicamentos y vigilancia farmacológica. Principios claves según la Organización Mundial de la Salud. Enfoque basado en el riesgo. La Organización Mundial de la Salud recomienda adaptar las medidas de bioseguridad según el nivel de exposición, tipo de procedimiento y vulnerabilidad del entorno. Esto incluye desde el uso correcto de equipos de protección personal, que son los EPP, hasta la gestión segura de residuos y sustancias contaminantes. Gobernanza institucional sólida. Se promueve la creación de comités institucionales de bioseguridad que supervisen la implementación de protocolos, capaciten al personal y garanticen la trazabilidad de las acciones clínicas. Todo centro hospitalario debe tener ese comité de bioseguridad que velan primero por elaborar los protocolos, por implementarlos y por supervisar el cumplimiento de las acciones que contiene el protocolo. Capacitación continua y cultura de seguridad. La Organización Mundial de la Salud enfatiza que la bioseguridad debe ser parte de la formación permanente del personal de salud. Esto incluye el manejo de cabinas de seguridad, control de acceso, es decir, cuando son áreas restringidas, hay que tener control, uso de barreras físicas, que son los equipos de protección personal que utilizamos para protegernos y también para proteger al paciente, y comunicación efectiva en situaciones de riesgo. Protección integral del paciente y del entorno. Las medidas de bioseguridad deben aplicarse en cada etapa del cuidado, desde la preparación del medicamento hasta su administración, incluyendo la limpieza del área, el registro clínico y la educación al paciente. Todo lo que tenga que ver con la acción que vamos a realizar tiene que ser realizado con medidas de bioseguridad. Adaptación a nuevas tecnologías y escenarios emergentes. Las orientaciones actualizadas de la Organización Mundial de la Salud incluyen recomendaciones para enfrentar riesgos derivados de la inteligencia artificial, modificación genética y situaciones de emergencia como desastres naturales o conflictos armados. En la práctica clínica diaria, esto se traduce en acciones concretas como la verificación cruzada de insumos, el uso correcto de guantes y mascarillas, la gestión segura de residuos farmacológicos, la documentación inmediata y la participación activa en auditorías internas. La bioseguridad no es un protocolo aislado, sino un eje transversal que sostiene la calidad y la seguridad del cuidado de nuestros pacientes. Bien, aquí tengo una actividad de la clase de hoy, pero antes de la actividad voy a dar la oportunidad para que si algunos tienen alguna duda, porque ya finalizamos todo lo que íbamos a tratar en este curso, pues levanten la mano o si tienen algo que aportar, levanten la mano para irle dando la oportunidad y vayan expresando su inquietud o su aporte. ¿No tienen inquietudes? Pues vamos a pasar entonces a la actividad. Nuestro caso clínico simulado del día de hoy.
Como esta clase se centró mucho en el sistema de notificación, vamos a hacer la actividad propiamente con ese tema. El objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos sobre administración segura de medicamentos, bioseguridad, cálculo de dosis y sistemas de notificación clínica en un escenario realista que promueva la toma de decisiones éticas y técnicas. Bien. Nuestro caso clínico ocurrió en el turno nocturno en la unidad 3 de nuestro centro hospitalario. La enfermera de nombre Clara inicia su turno en la unidad 3 de medicina interna. Recibe a un paciente masculino de 68 años de edad, hipertenso y diabético, con diagnóstico reciente de infección respiratoria. No tiene fiebre desde hace 2 días. En la hoja de indicaciones médicas se registran los siguientes medicamentos. Esta es la prescripción que tiene nuestro paciente. Amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Metformina, 850 miligramos vía oral cada 12 horas. Enalapril, 10 miligramos vía oral cada 24 horas. Y paracetamol, 1 gramo intravenoso cada 6 horas si hay fiebre mayor de 38 grados Celsius. Esto es lo que tiene indicado nuestro paciente y la situación de nuestro paciente. Durante la revisión, o sea, Clara llegó a su turno, está revisando para iniciar sus labores y detecta que el paciente recibió una dosis duplicada de metformina en el turno anterior. La amoxicilina fue administrada por vía intramuscular. En el turno anterior se le administró el paracetamol y además recibió su dosis correspondiente de enalapril. Entonces, con esto que Clara ha detectado, ahora yo quiero que ustedes respondan. ¿Qué errores se han cometido? ¿Qué riesgos clínicos implican esos errores? ¿Qué protocolos internacionales aplicarías? ¿Cuáles datos debes incluir en ese protocolo internacional? Y luego en una frase podrían responder qué aprendió sobre el rol como profesional de enfermería ante eventos adversos. Entonces, ¿qué errores se han cometido? ¿Qué riesgos clínicos implican? ¿Qué protocolos internacionales aplicaría? ¿Y cuáles datos debes incluir? Esto fue lo que Clara detectó. Entonces me gustaría que vayan levantando la mano para que respondan. Quienes se animan a participar, pueden levantar la mano para darle la oportunidad. Le voy a poner la diapositiva ahí. Pueden escribir en el chat si prefieren hacerlo de esta manera. Si no, levanten la mano para darle la oportunidad. Pero ustedes vinieron muy tímidos a la clase de hoy. María. Jóvenes. ¿No quieren participar el día de hoy? Es que estaba desactivado los... Ok. Ok, ¿me puede poner la diapositiva, profe, por Claro favor? que sí. Ajá. ¿Esta o la anterior? Esa primero y luego la anterior. La de las preguntas. Ok. Ahí está Bueno, la ya, ajá. Esa.
Bueno, ahí dice que errores se ha cometido. Primero que nada, mi compañera del segundo turno no aplicó la medicación de mi paciente. Entonces, pues yo al llegar, pues no encuentro una administración correcta, ya que pues se le aplicó mal la medicación que tenía que tener él. ¿Y qué dice la segunda pregunta? ¿Qué riesgos clínicos implican? Bueno, el riesgo clínico que implica mi paciente es que aún se ponga más grave de lo que ya está enfermo y pues no estoy aplicando justicia para él, ya que no le estoy aplicando su medicamento, más bien no le están aplicando su medicamento tal cual. Y y pues debo de anotar esos datos incluidos para que no haya después también pues un regaño tanto para mí como para mi compañera, ya que pues puedo también no puedo justificar pues sí, su negligencia médica que ella tuvo. Bien, María. Muchas gracias por la participación. ¿Quién más quiere responder? Bien, pues voy a continuar entonces. Como leímos anteriormente, nuestro paciente tiene un paracetamol indicado también, que es solo si tiene temperatura por encima de los 38 grados Celsius. Y vemos aquí que la compañera que le entregó el servicio a Clara le administró el paracetamol. Ahí también cometió un error, porque es solo si tiene fiebre mayor de 38 grados Celsius. Entonces, ¿qué riesgo implicaría? El paciente puede tener una hipotermia, porque como es para bajar la fiebre y mi paciente hace 2 días que no tiene fiebre, puede tener el riesgo de que si administro esa dosis de paracetamol, pues la temperatura corporal baje más de lo normal. Vemos que la compañera anterior a Clara solamente administró correctamente el enalapril. La amoxicilina la administró por vía intramuscular. Ese fue otro error, porque la tiene indicada por vía oral. Entonces debemos siempre leer nuestra prescripción antes de administrar y volver a verificar si es necesario. Entonces ahí hay otro error también. Y vemos que se le dio doblemente su dosis de metformina. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues en el formulario institucional o en el que le mencioné, que es el sugerido por la OMS, que está vía web, pues ahí se puede notificar esos errores. ¿Y cuáles datos? Pues como mencionamos anteriormente, lleva el nombre del paciente, lleva el medicamento, el lote, la vía, lo que sucedió, la firma de la persona responsable, o sea, quién notifica eso. Y en este caso, pues le correspondería a Clara, porque ya la otra compañera se retiró y además, a lo mejor ella que se retiró y entregó el servicio así, no se dio cuenta, ella no identificó, no notó los errores que ella misma cometió. Entonces, Clara fue quien lo detectó, entonces a ella le corresponde hacer la notificación y firmar ese formulario. Entonces, quiero que cada uno de ustedes se respondan, aunque sea para sí, internamente, qué aprendí sobre mi rol como profesional de enfermería o profesional de la salud ante eventos adversos. Nuestro rol es importante en cada una de las acciones que vayamos a realizar. Entonces, como estamos tan cerca con el paciente, siempre somos la que estamos 24 horas con el paciente, aunque cambiemos de turno, somos quienes acompañamos al paciente durante las 24 horas. El médico PAS es muy importante porque es quien evalúa y va a ir ajustando el tratamiento
pero el médico no permanece las 24 horas en el centro hospitalario. Muchas veces solamente pasa a hacer su visita una vez al día y luego de ahí ya si hay que notificarle algo, sea vía telefónica, alguna situación que pase, es que vuelve quizás y se entera del paciente que tiene allí ingresado. Entonces, la enfermera es quien siempre está cerca del paciente, entonces a quien más le corresponde identificar estos errores y notificarlo. Y también por eso debe ser capacitada y es quien también le corresponde educar al paciente, porque es quien tiene la información y es quien lo acompaña siempre. Entonces, hoy cerramos un ciclo que no solo fortaleció competencias clínicas, sino que cultivó una cultura de seguridad, ética y liderazgo activo. Cada clase fue una oportunidad para transformar conceptos técnicos en decisiones conscientes y cada actividad una semilla de autonomía profesional. Cada quien ya tiene autonomía para actuar correctamente en cuanto a la administración de medicamentos se refiere. Gracias por su entrega, su mirada crítica, su compromiso con la excelencia. Este curso no termina porque son 5 días, pero se proyecta en cada paciente que recibirás, en cómo, en el trato que le vamos a dar a ese paciente, ahí se proyecta lo que hemos compartido en este curso, cuando estemos administrando los medicamentos. Se proyecta en cada protocolo que aplicarás y en cada colega que inspirarás para que también se informe y realice sus acciones de manera correcta. Sigue liderando con precisión, con memoria activa, con esa energía que convierte la bioseguridad en cultura viva, que cada medicamento administrado sea también una dosis de humanidad, ciencia y responsabilidad. Gracias por construir este espacio con rigor, ética y visión. Su impacto ya está en marcha. Con el hecho de ustedes buscar información para realizar las cosas de forma correcta, ya el impacto está en marcha. Entonces les doy muchas gracias por su atención y de verdad que ha sido un placer compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir. Yo la programé la clase de hoy un poquito más breve porque le iba a dejar el espacio para que ustedes tanto participaran con la actividad como si tienen algún comentario lo compartan o si quieren dar alguna sugerencia o algo, es el momento para que puedan interactuar. No sé si la persona gracias Valeria a ustedes, no sé si la persona que es de farmacia, que me dijo en la clase anterior, si está hoy presente, que preguntó sobre cómo se notifica, pero para hoy era que estaba pautado el desarrollo de esa parte, pero ya ustedes saben, le dejen el enlace ahí, si la persona está o cualquiera que lo quiera checar, puede verificar. Entonces, si alguien tiene algo que decir, este es el momento. Te vinieron muy tranquilitos hoy, han participado todos los días muy amenamente, pero hoy están muy tranquilos. Pero si todo está claro, bueno, pues hasta aquí ha sido entonces la participación del día de hoy. Muchas gracias, pongan todos sus conocimientos en práctica y a trabajar por el bien del paciente, que siempre trabajamos por el paciente, para el paciente. Oh, sí, Alex. Después de haberlo tomado, dice Alex que descubrió hoy que es alérgico al ibuprofeno. Nunca lo había utilizado, Alex. No. ¿Te lo prescribieron o automedicaste? Tengan mucho cuidado, porque a veces hay medicamentos que quizás uno no ha utilizado nunca y como no tenemos historia de que hayamos hecho alguna alergia, no tenemos en conocimiento quizás si somos alérgicos a un medicamento. Entonces, bueno, siempre que sea un profesional que nos prescriba los medicamentos,
Dolor de cabeza, pero el ibuprofeno es muy fuerte, Alex. Siempre iniciamos por lo más sencillo. Si tenemos dolor de cabeza, por ejemplo, como un acetaminofén o un paracetamol, que es lo más simple, es lo más recomendable. No es bueno irnos directamente a algo que sea un poco más de mayor abarque. Siempre iniciamos por lo sencillo y vamos subiendo de nivel, pero no te automediques. Bien, pues muchas gracias a todos, pasen muy buenas noches y quizás nos vemos en alguna próxima ocasión con algún otro curso. Gracias a ustedes, Cristal.